Pues son las 9:30 de la mañana en la Comunidad Canaria. Estamos también y saludamos a todos los seguidores en YouTube y posteriormente también en el Facebook, en estos vídeos que tenemos a bien ofrecer para toda nuestra audiencia. Saludamos al amigo Fernando Delgado. ¿Cómo estás, Fernando? Buenos días. Hola, muy buenos días, Isidro. Pues contentísimo de estar aquí contigo. Bueno, comenzamos. Hoy sí, ya es el otro día fue el prefacio, en cierta manera. Hoy tenemos un apartado hasta las 9 de la mañana para hablar largo y tendido. Para hablar y escribir, aunque no escribamos aquí ahora, pero de eso se trata. Porque este apartado, Fernando Delgado, filólogo, profesor adscrito a lo que es en sí, pues, uno de los centros educativos de la zona de la capital, concretamente, ¿qué centro? Colegio Echeide, que es una cooperativa de enseñanza. Muy conocido, ¿eh? Sí, sí. Y que, por supuesto, en su día vino a presentarnos su libro, que también pues será presentado y demás con tranquilidad, pero también, por supuesto, a presentar un proyecto que no solamente se ciñe al evento educativo, aunque principalmente lo sea, sino también, en cierta manera, pretende que vamos a decirlo así, que se impregne en la sociedad de un hecho como este, es decir, el que los chicos tienen que escribir y tienen que leer más. Exacto, vamos a ver si podemos darle forma a un proyecto que se va a llamar Enséñame a escribir para leerte mejor y se basa en la tesis, en la teoría de que si los niños aprenden a escribir, sobre todo historias de ficción, de fantasía, lo que a ellos les gusta, pueden llegar a ser mejores lectores y por tanto puede mejorar también su comprensión lectora, que es lo que estamos intentando lograr en España, ¿no? A ver si crecemos un poquito y en PISA nos dan mejores resultados. Bueno, pues vamos a la base de todo. Como educador, fundamental para una persona, para un niño en crecimiento no solamente físico, sino intelectual también, el hecho de que el niño lea y escriba. ¿En qué medida le beneficia a un ser humano el que se integre dentro de esa, no vamos a decir rutina, porque mucha gente dice, no, tengo la rutina. No, rutina no, ni hábito tampoco, al contrario. La alegría, es decir, la necesidad de tener que escuchar, que hablar, que escribir, que leer. Fíjate, y esto es importante, yo siempre pregunto cuál es la herramienta que más fuerza le da al hombre, al ser humano, ¿no? ¿Cómo se han conquistado continentes o países? Yo siempre he dicho que es el lenguaje, al fin y al cabo el que ni siquiera las armas. Pues muchas veces me dicen, bueno, porque quien tenga más armas, sí, pero ¿quién convence a las personas de ese país o de ese lugar a empuñar un arma para invadir otro país? O sea, al fin y al cabo te vas a lanzar a la muerte por alguien que te está intentando convencer. Uh-huh. Para convencer a esa persona, alguien tiene que tener una capacidad de oral o de escribir que sea pues eso, convincente, ¿no? Que tenga los suficientes argumentos para lanzar a alguien a un proyecto que puede ser acabar con tu propia vida. Por tanto, yo creo que la fuerza más importante del mundo y del planeta y del ser humano es esta increíble capacidad de escribir, de hablar, de convencer, de argumentar. Por eso creo que para empoderar a una sociedad es necesario enseñarle a escribir bien, a leer bien, a entender bien. Uh-huh. Por lo tanto, digamos, el modus operandi del apartado va a ser el hacer posible que la gente entienda que tiene que ser algo diario, que algo que sea como cualquier otra actividad que tengamos al día, pero que obviamente le va a venir muy bien en todos los sentidos, a la familia en general. A la familia en general, a los yo me voy a centrar en los niños porque estoy pensando en el futuro, ¿no? Sí, claro. Quizás hacer un cambio ahora a la sociedad, a los mayores va a ser más complicado, pero ahí también te puedo decir que hay mucha gente que me ha dicho, me gustaría escribir, quiero escribir, tengo historias, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? Sí, exacto. Lo que vamos a intentar en estos programas es darles esa herramienta y enseñarles un poco cuál es el paso a paso, por dónde empiezo y por dónde acabo cualquier obra o cualquier idea que yo tenga en mi cabeza. Uh-huh. Para los niños es esencial, porque ellos van a notar incluso muchas mejoras, como decíamos en el último programa, mejoras emocionales, ¿no? Sí. El hecho de escribir te ayuda también a desahogar o sacar de lo que tú tienes dentro hacia afuera. Y creo que escribir no solo es importante porque aprendes a dominar, sino también porque aprendes a dominarte a ti mismo, ¿no? Hay una cosa que quería, obviamente, también como docente compartir con Fernando y con todos ustedes. Se nota el desarrollo emocional, intelectual de un niño
en la letra. ¿Hay un retroceso con respecto a años atrás o eso es que solamente lo vemos algunos? En el sentido que hay niños que ya tienen 10 años y que todavía tienen un desarrollo a la hora de hacer la caligrafía, a la hora de leer incluso, que es, digamos, comparativamente hablando, hombre, yo sé que en nuestra etapa nos obligaban, entre comillas, es decir, leer y escribir no era una cosa que tú decías que quiero hacerlo de vez en cuando, no, tenía que hacerlo diariamente y si te equivocaba lo escribías 100 veces, como dice el otro, ¿no? Sí, yo noto, advierto en las aulas, que aquellos alumnos que tienen unas rutinas, que sus familias se preocupan porque trabajar su parte lectoescritora, obtienen mejores resultados en líneas generales. Y no sé, no tengo datos estadísticos para decir si ha empeorado la caligrafía, en el caso de la escritura, pero sí puedo decir que hay bastante resistencia a imaginar, a ser creativo. Creo que los niños llegan a una edad, a partir de los 12 y medio, 13 años, en los que les cuesta mucho ser creativos, porque pienso que tienen demasiadas cosas hechas, Sí. no tienen que crearlas como nosotros a lo mejor pues juguetizábamos todo lo que Cierto. teníamos alrededor. Me gusta esa palabra, juguetizar. Juguetizábamos todo lo que teníamos alrededor y si teníamos una caña, pues la caña nos servía para pescar o para hacer una cometa, ¿no? Sí, también. O una tienda de campaña De india. vez en cuando nos daban algún palo y eso, pero bueno, también Sí, eso era... pues también servía, era muy versátil. Era muy versátil. Pues yo creo que le falta eso, un poco aprender a juguetizar con lo que tienen y aprender a ser creativos. En la infancia nacen con esa capacidad, Sí. sin embargo, al llegar a la preadolescencia la van perdiendo. Y he estado frente a grupos escolares de alumnos de 15 años, 14, 15, 16 años, en los que le he pedido que me resuelvan cualquier problema que le pongo, y creativo, ¿no? Me refiero. Y se quedan absolutamente en silencio, cosa que no me ocurre con niños de 11, 12 o 9 o 10 años, ¿no? Sí, con anterioridad. Con ¿no? anterioridad, sí. Entonces, hay dos vías ahí, claramente. Nos hemos topado con el tema tecnológico, que hay un debate en toda la sociedad mundial, que sí móviles sí, móviles no, los iPads, tablets, etcétera, etcétera. Y por otro lado, lo que hemos visto de pequeño. Yo, el recuerdo que tengo de mi padre es la pierna cruzada, unas gafas de pasta negra, y el periódico, Sí. una novela o un libro incluso. Es decir, en mi casa mi padre leía. Si lee papá, si lee mamá, leemos todos. De hecho, hay muchos hogares en Canarias que no tienen biblioteca. Si no es porque el niño o la niña va a la escuela, no habría libros en casa. Sí, no, y esto, mucha gente hasta incluso, lamentablemente sí. lo hemos visto, que los ves tirados en... Sí. O sea, creo que hay un problema de lector en España. No sé si los planes lectores fallaron en su momento o qué ha pasado, pero no veo tanto que esto sea un problema escolar. No es un problema No, escolar, no, va no. más allá, ¿no? Va más allá porque yo creo que es un problema social de la sociedad. Puedo decirte, yo creo que hace 30 años me acuerdo visitar Francia o Alemania y ver en los centros comerciales, en la zona de biblioteca, donde estaba la venta de libros, a niños sentados en el suelo leyendo libros. Leyendo. Eso en España no lo vi hasta 20 o 30 años después. Cierto, es verdad. A mí aquello me llamó muchísimo la atención. Yo era todavía un estudiante o estaba recién acabado de la carrera y esos viajes y ver a los niños sentados en los centros comerciales leyendo un libro me fascinó. Y dije, ¿esto en España ocurrirá alguna vez? Ya está ocurriendo. Sí. Ya veo ahí los planes lectores. Por eso digo, la parte escolar funciona porque sí lo noto en las escuelas. Yo creo que están haciendo una gran labor. Los maestros y las maestras de Canarias se están matando. Pero sin embargo no hay una respuesta social. Y si fundamentamos la formación de un alumno, de un estudiante, en 4 pilares, vamos a poner la familia Sí. del alumno, la administración pública, la escuela y el ambiente social, estoy convencido que la pata de la escuela está funcionando. Ujú. Lo que están haciendo está bien hecho. Bueno, pero se puede hacer más, ¿eso te refieres? Sí, hay que intentar ahora cambiar la mentalidad. Hay que cambiar la Ujú. mentalidad en la sociedad y como dije al principio del programa, la fuerza del mundo la mueve la palabra, está claro. El que Ujú. sepa entender bien lo que nos quieren decir
pues tendrá más herramientas para defenderse en el caso pues, de que te intenten convencer a hacer cosas o decir cosas que no son, ¿no? En todos los aspectos públicos. Bueno, hay un tema que incluso lo pones tú y en ese, pues digamos, guión a seguir. Dice, mira, te muestro más o menos lo que es el pensamiento y lo que es la idea para que lo veas. Y sí, lo estuve leyendo y acabas de decirlo antes. Hay mucha gente que tiene dentro, y no solamente son niños, muchas personas que tienen una capacidad creativa tremenda, pero son incapaces. Además, de hecho, alguien me dice, yo tenía un alumno que, por cierto, ahora va a hacer periodismo, acaba de aprobar, desde aquí un fuerte abrazo para Simón, que acaba de aprobar también lo que es en sí la EBAU, y va a estudiar periodismo. Muy bien. Y él me decía, a él lo que le lastra mucho, como a muchos otros jóvenes, es escribirlo. Pero tiene una capacidad creativa, pero increíble, ¿no? Oral pues, incluso, pero... Vamos a hacer eso, vamos a intentar darle herramientas a todas las personas que quieren escribir algo porque tienen una historia, porque conocen la historia de un abuelo, porque se les ocurre. A mí me pasaba cositas así de despertarme de madrugada y tener una historia en la cabeza y tenerla que escribir. Entonces, volver o incidir en eso, en aquellas personas que les gusta escribir, cómo pueden hacer para que eso se traduzca luego pues, a una publicación o a un concurso literario o incluso un libro, ¿no? No sin marcar un objetivo, un sueño en la vida que sea imposible de lograr, que no le cause frustración, pero sí que escribe yo siempre he dicho que hay que escribir para uno mismo primero y luego ya veremos si lo podemos compartir, ¿no? Pero dar esas herramientas a lo largo de estos programas que puedan surgir e ir desgranando poco a poco los ingredientes del relato. Tú sabes la pena de todo ello. Yo me he tropezado a lo largo de estos 33 años y pico en el medio de comunicación. He tenido mucha gente, además yo suelo ir, y lo sabe Fernando, que suelo ir con mi micrófono, voy a hablar con los mayores, voy a los centros, y me he encontrado con gente repentista que son capaces de crearte una copla, una poesía, pero con solamente su mente. Y después me he encontrado gente que tiene libretas y libretas escritas con una letra, pues que obviamente no tuvo tanta suerte como nosotros en la academicismo a la hora de escribir, de saber escribir bien, pero aún así lo escribe. Y tiene libretas, pero nunca publica. Es una pena. Una de las nietas me dijo, Isidro, voy a picar, lo está picando en el ordenador y cuando esté preparado lo trae para presentarlo. Me dijo, ¿tú quieres? Por supuesto, para mí sería un honor hacerle el prólogo y publicarlo de sus abuelos, que se fueron a la guerra, bueno, serían, abuelos, que se fueron a la guerra, vinieron. Sí. Entonces, date cuenta de lo que estamos hablando. Es decir, hay gente que tiene una capacidad y que tiene que, de alguna manera, verterla, ¿no? Es decir, que todo... Claro, es que al final la historia, la macrohistoria, está contada por las microhistorias, ¿no? Sí. Y todos tenemos algo en nuestra... Sobre todo los mayores, ¿no? Que pueden tener la capacidad de recopilar todo lo que han hecho a lo largo de la vida. Eso es lo mejor que dejó Unamuno en nuestra tierra, la intrahistoria. Sí. Las pequeñas historias componen la gran historia. Entonces es importante porque así el lector puede enriquecerse, ¿no? La historia pues contada por unos pocos no es lo mismo que la historia contada por todos. Sí. Hoy en día tenemos afortunadamente grandes proyectos como la Wikipedia, ¿no? Lo que uno puede analizar, ver, participar. La IA, yo decía el otro día, bueno, sí está la IA, pero antes de la IA está la IH, la inteligencia humana, porque para conseguir la inteligencia artificial tuvo que haber alguien que la pensara primero. Y no hay duda de que ahí también influye, y es la pregunta primera que viene, es ¿por qué escribimos? ¿Qué necesidad tenemos los seres humanos para poder escribir? Que desde que habitamos este planeta, en diferentes formas de comunicación, escrita, simbólica y demás, lo hemos dejado desde una mano hasta la representación, ¿no? Exacto, a mí me impresionó mucho, por ejemplo, las cuevas de Altamira, ¿no? Como hace tantos miles de años ya había una intención de plasmar, a lo mejor no con lenguaje, pero sí con lenguaje iconoplasta, todo lo que ellos hacían en su vida cotidiana. Eso para mí es importante. E incluso yo en mi libro Enséñame a escribir para leerte mejor, me planteo cuál sería la primera carta de amor, cuál sería el primer humano que escribió una carta de amor, porque seguro que el amor existía desde los principios, y es algo que me llama muchísimo la atención, que el lenguaje no tuvo ese inicio, pero tuvo que haber una primera carta de amor. ¿Cuál fue?
Para escribir esta carta mandé a buscar la tinta al cielo, porque la tinta que hay aquí no escribe cuánto te quiero. Si te pones los pelos como tacha, esas poesías que incluso en las trincheras, estamos hablando de una literatura que todavía está por descubrir, porque sé que hay algunas personas que están trabajando en ello, pero es esa literatura extrema, como en sucesos, por ejemplo, cuando se iban de inmigrantes, igual que vienen ahora aquí, pues a América, sin un destino, es las escrituras que hacían. Bueno, es tremendo, es muy apasionante. Por eso, la pregunta, la necesidad, ¿por qué escribimos? ¿Cuál es esa necesidad? A mí me gustaría preguntárselo, si es posible, a los oyentes, y si nos quieren ayudar, ¿por qué? Estamos bien, si quieren mandarnos mensajes, 678-472-702, 678-472-702, o también al teléfono 922-3441-63. La pregunta sería, ¿por qué escribe? Yo creo que escribir es liberador. Nos va a ayudar a sacar lo que tenemos dentro. No solo lo que vamos a escribir. Si estoy hablando del terreno de la ficción, por ejemplo, hay muchos estilos, ¿no? No estoy hablando de, ensayos o planteamiento, o temas filosóficos, lo que sea, ¿no? Históricos. Pero a lo que yo me dedico, que es la ficción y la fantasía, nos va a sacar muchas cosas que están escondidas en nuestro cerebro. Entonces, para mí creo que es liberador, y la escritura es una actividad muy íntima en la que tú estás encerrado contigo mismo en un espacio propio, fuera del mundo que vivimos, y dentro de otro mundo que hemos creado nosotros, que estamos creando nosotros. Entonces, ahí pueden surgir un montón de cosas que a lo mejor son cosas que te vas a enfrentar y que no vas a saber, no vas a querer escribir, y a lo mejor, pero por lo menos tú las sacas, ¿no? Sí. Después ya ves si las plasmas o no las plasmas. Hay algunos proyectos que ya están acabados, pero lamentablemente están acabados, porque creo yo que fue un error el quitar los centros sociales del Cabildo en la Orotava, en Los Realejos. Yo recuerdo gente mayor, yo daba clases ahí de creación literaria y lengua, e inglés, pero sobre todo creación literaria. Era una clase que me encantaba, porque eran personas, la mayoría ya jubiladas, muchas de ellas que apenas sabían leer y escribir, como me decían, que hacían un esfuerzo tremendo, pero que tenían una capacidad creativa, como dices tú. Y hay una cosa que es importante. Había una señora que gastó casi un paquete de folios escribiendo y rompiendo. Y sobre todo rompiendo, porque lo que rompía y estrujaba el papel era porque era una parte muy... Ella tenía que echar fuera una situación vital que vivió en su propio ser con respecto a cómo fue tratada por una pareja y demás y tal. Sí. Al final, eso terminó no rompiendo los folios, la convenció para que los dejara arrugados ahí, y al final sacó y publicó el libro, ¿no? Y entonces, de igual manera que personas que bueno, a través de la... Se habla de la risoterapia, se habla de la cromoterapia, y también se puede hablar de la... Eso lo digo yo, de la escrituroterapia, sería. Por supuesto. De la o escritoterapia, escritoterapia, ¿no? Mejor dicho, escritoterapia. Y sí, hay también lecturaterapia, por supuesto. Pero sí, es cierto. Yo creo, y estoy bastante convencido de que... Y veo una tendencia en los profesionales de la medicina, en la psiquiatría, en la psicología, que están diciéndole a sus pacientes que escriban. Que todo eso que les está pasando lo escriban. Y si ellos lo dicen es porque lo han estudiado, ¿no? Creo, y por eso yo voy en ese sentido. Creo que escribir te va a ayudar a expresar cosas que tienes dentro, y es verdad que luego si las quieres romper, pues bueno, pues destrozas. Si ya has sacado ese problema que tenías, pues bueno, si lo arrugas y lo tiras es porque igual te ayuda también a liberarlo, ¿no? Además que muchas de los inventos, muchos de los adelantos tecnológicos, científicos que tenemos en nuestro planeta han sido basados en personas que fueron niños y que a lo mejor lo vieron, lo escribieron, que se prepararon para ello. Yo me imagino, pues no sé, escritores como Julio Verne, que mucho de lo que escribió él no lo vio, y sin embargo ahora es una realidad, ¿no? Y seguimos escribiendo realidades. Claro. Seguimos escribiendo realidades. Yo estaba viendo que hace 2 o 3 días, un programa en el cual decía que dentro de poco los humanos vamos a poder interactuar con robots o con voces de inteligencia artificial, probablemente robots, humanoides, con una inteligencia capaz de mantener una conversación contigo. Y a mí eso me preocupa. Sí. Me preocupa porque no sabemos quién va a crear eso y qué ética hay detrás de ahí, qué capacidad de controlar la mente del ser humano vamos a tener. Y ya hay películas en las cuales los ordenadores o las máquinas o los robots se rebelan y vencen al ser humano, o intentan vencer al ser humano. Por lo tanto, tenemos que estar ahí un poco a la expectativa.
quizás todos estos nuevos directores o guionistas son los futuros Julio Verne, ¿no? Yo, sinceramente, desde ese punto de vista, siempre he sido muy crítico con los de los aparatos y demás, porque siempre tengo miedo de la alienación, es decir, que lo que quieran es que vayamos por un sitio determinado, que no seas libre pensador. Yo siempre he sido una persona que no... Es decir, desde pequeñito siempre te han dicho, o eres de un lado o eres de otro, no hay matices, y yo soy de matices. A mí no me gusta, a mí el Tete juega mal con las palmas, y las palmas juegan mejor, y me parece justo. Es decir, no, pues tienes que ser a ultranza, si no eres, es decir, te quieren encasillar. Y eso, la literatura y la escritura y la cultura, en definitiva, te hace libre pensador, que es lo que se llama el libre albedrío, que tanto le costó a tantos atrás, ¿no? Por eso esa es la razón fundamental. Si nosotros tenemos que, dentro de poco, en un futuro no muy lejano, tenemos que plantear competir con una máquina que nos está hablando, nos está lanzando argumentos, pues cuantas mejores sean nuestras herramientas, pues mejores defensas vamos a poder tener también. Sí. Es importante, yo creo que trabajar la lectoescritura, el pensamiento crítico, la argumentación es fundamental. Bueno, ya tenemos establecida lo que es la base, qué nos mueve, cuál es el proyecto que nos presenta Fernando desde el punto de vista de lo que es en sí esa iniciación a la escritura y demás. Y ahora yo me planteo, mucha gente que ahora está escuchando, bueno, yo tengo, eso que dicen ustedes lo tengo yo. Yo tengo ganas de escribir, pero pues es que no sé. Que además de bolígrafo, lápiz, papel, ¿qué sugieres? ¿Que sea más papel o que sea más...? La herramienta que vamos a utilizar para escribir, claro, evidentemente al final vas a tener que utilizar un procesador de texto, sí, cierto, ¿no? Porque podemos lavar la ropa a mano, sí, claro que sí, pero bueno, si ya sabemos lavar la mano, ¿por qué no utilizar una máquina de lavar y poder hacer las cosas pues más rápido, más ágiles, con herramientas? Por ejemplo, los procesadores de textos pues tienen diccionario incorporado, con lo cual nos ahorra tiempo. Ahora, cuando tengo ideas, pues las anoto donde quiera que esté, como quiera que esté. A veces las anoto en el teléfono móvil que llevo a mano, a veces las escribo en una hoja en sucio porque no quiero que se me vaya la idea. Pero siempre al final termino por escribir en un ordenador. Por lo tanto, lo importante no es la herramienta que voy a utilizar, sino lo que quiero escribir. Y sobre todo, cuáles son los ingredientes de un relato de ficción, de fantasía, de qué manera se estructura ese relato, que yo creo que es lo que le da miedo a la gente. Si conseguimos transmitir la idea que yo tengo en mente, ¿no? Que es estructurarlo, ir un paso a paso, creo que les va a resultar mucho más fácil, más entendible, y luego podemos incluso, si algún pues oyente quiere compartir su relato después del programa, pues sería fantástico, ¿no? Fantástico. Ver si están todos esos ingredientes ahí bien puestos. Bueno, la idea mía de cara a meses venideros dentro del espacio es el que se pueda preparar un lugar donde pues reunamos, porque yo tengo gente que escribe, son gente joven y no niños, sino ya también gente joven que tiene esa inquietud, que lee también, y ese club de lectura. Además tenemos la visita, no sé si estos días será posible, estaba en Gran Canaria, como te dije anteriormente, de ese escritor a nivel nacional, también catedrático en la Complutense, que es Justo Sotelo, y que si estará por aquí, pues bueno, con Justo será un placer el que se le presente el proyecto, porque Justo es una persona que siempre pues persigue su educación y también, por supuesto, su trabajo, me refiero como docente, y también, por supuesto, en la tertulia, el hacer que la gente lea más. Y hay una cosa que me gusta, unas palabras. A mí yo soy, muchas veces, adoro las palabras, porque las palabras de por sí, el pensamiento es necesario. Lo que quieres decir, el leitmotiv, como se dice, pero las palabras, cuando se utilizan las palabras, yo me enamoro de las palabras, cuando dice los disparadores creativos. Me encanta esa palabra, Fernando, disparadores creativos. Es un término que se usa mucho en literatura, sobre todo cuando hablamos de iniciar a alguien, pues muchas veces nos planteamos, mucha gente se plantea, ¿de qué escribo? Si no tengo nada que escribir, ¿de qué escribo? Pues yo le planteo retos a mi alumnado o a las personas que quieran escribir, y es a través de lanzar ideas. Vamos a suponer que estoy en el aeropuerto y delante de mí, frente a mí, una mujer que está sentada, que observo, y de repente pues veo que abre el bolso, saca el teléfono, lo mira, lo observa, parece que lee un mensaje, enarca las cejas, lo guarda, da unas vueltas, se levanta, da otra vuelta, se vuelve a sentar, saca el teléfono y veo que está tecleando. Eso es una historia.
Sí. ahí hay una historia, es un Sí, disparador, ¿no? claro, Yo claro. si te planteo ese escenario a cualquier persona que le guste escribir, pues ya le estoy diciendo, aquí hay un personaje, Ujú. ese personaje tiene un conflicto, está expresándolo ahí, Hay un mensaje. hay un mensaje, Sí. quién es esa persona, cómo ha llegado Ujú. aquí, a dónde va, de dónde viene, cuál es ese conflicto el que se está planteando, y después a Sí. partir de ahí vamos a desarrollar la trama. Hay un oyente que nos dice, buenos días, digamos que escribimos por lo mismo que pintamos un cuadro, la habitación de casa la pintamos con un color determinado o hablamos tomando café en un grupo. Pues para exhalar un pensamiento en las diferentes formas, escritas, habladas o pintadas, digo yo, ¿no? Por eso es liberador, creativo y satisfactorio, dice, ¿no? Muy bien, es Sí. que acaba de resumir lo que estamos diciendo, Sí, ¿no? no, cierto. La creación, la liberación, escribir es un arte Sí. más, y por supuesto está unido a cualquier expresión artística. Sí, no, además... Desde la pintura, a la escultura, al teatro, al sí, cine, sí. Es más que una ciencia, porque el otro día yo recordaba incluso Almudena Mestre pues puso algo en el grupo hablando acerca del concepto literario, no sé, que estaba alguien que había escrito algo, el concepto literario me recordó al Club de los Poetas Muertos, Sí. cuando aquel pues, el profesor decía, pues miren, esto es lo que dice, y parece una relación matemática aquello, Sí. ¿no? Es decir, todo no es así. En la escritura, en la lectura, de hecho incluso cada uno lo interpreta. Tú puedes leer el mismo libro que yo, pero tu libro, tu concepto del libro es diferente al mío. Yo recuerdo en las tertulias de la Plaza Viera y Clavijo, nos leíamos pues muchos libros y resulta que un compañero tenía una interpretación que yo no tenía y al contrario, es decir... Sí, de hecho, por eso yo digo a la gente que tiene que empezar a escribir para sí mismo y sin esperar que le guste a los demás. Habrá gente que les guste y habrá gente que les disguste. O sea, Bueno, estamos a 4 minutos, pero la pregunta para poner el punto y seguido a este apartado, en este espacio radiofónico, es la siguiente. Para escribir, primero hay que leer. esos son dos actividades que van en paralelo. No se pueden disociar. No se pueden disociar, pero además va a ocurrir algo interesante en aquellos que emprendan, que cojan la pluma para escribir, les va a ocurrir algo, que creo que les va a ocurrir algo, y es que a la hora de enfrentarse a la lectura, la va a mirar con otros ojos. Sí. Yo ahí pues trabajaremos ese tema, trabajaremos cómo abordar la lectura, en este caso de libros de ficción, de fantasía, y van a ver, creo que se van a acercar de otra manera, y es lo que pretendo también con el alumnado. Bueno, pues mire, yo tengo que decirle a Fernando la gratitud tan grande que tengo hacia él y hacia su proyecto. ¿Saben ustedes por qué? Porque normalmente cuando tú entrevistas a un profesor, a un docente, una profesora, una docente, en este franja te dice, sí, pero yo a partir de septiembre, olvídate de mí hasta el año que viene. Tú puedes venir al colegio, grabar y todo, pero yo estoy a tope y tal. Sí, claro, Fernando dice, vale, bien, yo estoy a tope, pero Isidro, yo puedo tener un huequito. Sí. Yo puedo hacer algo, están las tardes, está lo otro. Es decir, creer en eso, para mí, sinceramente, como medio de comunicación, es fundamental también. Los medios de comunicación tienen que estar ahí también para apoyar ese tipo de cuestiones. Y más un evento como este que es público, que pagamos los ciudadanos. Yo, de hecho, es mi guerra personal, entre comillas guerra, y es poder defender al alumnado canario en general, y por eso también creo que voy a estar en muchos centros de formación de profesorado el próximo curso, lanzando esta idea al resto de colegas, ¿no?, de la profesión. Vamos a ver hasta dónde puedo alcanzar, pero intentaré llegar a todas las islas si es posible. Bueno, pues nosotros, lógicamente, apoyar decididamente este proyecto. Quiero agradecerle el que haya contado con nosotros para que así sea posible. Estaremos este mes de agosto, los primeros 15 días de septiembre, que vamos a estar ausentes, no. Pero a partir de ahí en adelante, pues ya estableceremos el día, la hora. Y también, por supuesto, las grabaciones en exterior. Me interesa mucho acudir, me gustaría que conocieras a toda esa playa, de escritores y Sería de chiquillos fantástico. que tienen esa oralidad, ¿no? Sería fantástico, la verdad que sí. Si te podemos tener hasta jóvenes aquí a las que les podamos plantear retos, pues sería fantástico, porque vemos cómo se trabaja. Bueno, pues, sí, saben ustedes que dice ora et labora, ¿no? Pues ahora nosotros decimos, ¿no? Escribe y lee, o lee y escribe. Lee y escribe. Que sí. mejor es de esa manera. Fernando, muchas gracias. Muchas caballero. gracias, Isidro. Un saludo. Placer, bueno, un ahí lo placer. tienen, señoras y señores. La educación al servicio de la ciudadanía. ¿Cómo tiene que ser?